había sucedido? Hace apenas 5 minutos se estaba llevando a cabo una clase normal de educación física, pero entonces llegó. Ni siquiera vi de dónde venía. Aparentemente de la nada, una luz cegadora llenó el gimnasio, seguida poco después por un zumbido ensordecedor. Se apoderó de todos al mismo tiempo, como si hubieran arrojado una manta sobre todos nuestros sentidos. La sensación fue tan abrumadora que me hizo caer de rodillas. En sus últimos segundos, el zumbido se hizo más fuerte, la luz brilló más. Su intensidad la hizo pasar de blanca a amarilla oscura. En ese momento, me tambaleaba de dolor en el suelo. Sentía que mis tímpanos estaban a punto de estallar y me ardían los ojos. Tenía la garganta irritada de tanto gritar, pero el agudo zumbido ahogaba todos los demás ruidos. Sentía que algo arrastraba mi cuerpo hacia mí. No podía ver, pero algo más me estaba empujando hacia atrás. Dos fuerzas estaban intentando apoderarse de mí con saña. Mi cuerpo estaba siendo arrastrado violentamente de un lado a otro por el suelo del gimnasio. Comenzó a volverse más rápido e intenso hasta que mi cuerpo prácticamente estaba vibrando. Mi cabeza palpitaba más fuerte que mi corazón y mi espalda se sentía como si la hubieran presionado contra una piedra de afilar, la carne se quemaba lentamente. Podía sentir un dolor agonizante en mis brazos y piernas. Sentía como si mis músculos se estuvieran desgarrando y mis huesos estuvieran rechinando contra mi carne. Sentía que mi pecho se estaba cerrando sobre sí mismo, como si cada hueso de mi caja torácica estuviera perforando mis pulmones. Justo cuando el dolor había llegado a su punto máximo, el zumbido alcanzó su punto más alto y la luz su punto más brillante, el dolor pareció intensificarse enormemente y luego explotar hacia afuera disipándose de inmediato. Sentí que flotaba, libre de todo dolor y preocupación, mientras mis sentidos volvían a mí lentamente y la imagen del techo del gimnasio emergía nuevamente. Me levanté lentamente del suelo, mi espalda todavía estaba entumecida por el dolor, de hecho, cuando me puse de pie no podía sentir ninguna parte de mi cuerpo. Cuando mis ojos empezaron a enfocarse, vi, frente a mí, 3 charcos de sangre, justo debajo de la canasta de baloncesto. ¿De dónde salió esta sangre? Pensé asustado y confundido. Algo no estaba bien. Y luego, detrás de mí, lo escuché. Un gorgoteo bajo resonó por todo el gimnasio. Sonaba extrañamente como un pez varado que se ahoga con el último poco de agua que le quedaba. Sin embargo, me revolvió el estómago, pero ese ruido no era nada comparado con el espectáculo que estaba a punto de darme la vuelta y ver. Donde antes estaban mis compañeros de clase no quedaban más que pequeños charcos de sangre. No me llevó mucho tiempo descubrir a dónde habían ido, ya que elevándose sobre mí en el centro de la sala estaba lo que solo puedo describir como una criatura directamente del infierno. Estaba mirando a mis compañeros todos amontonados en una masa gigante de sangre, sangre y huesos. Todavía podía reconocer algunas de las caras, balanceándose a los lados de la criatura. El 90% de esta criatura consistía en mi clase muerta, todos amontonados en una masa vil de sangre, pero esta criatura también tenía una mano grande que parecía la de una muñeca de porcelana que sobresalía de su frente. Usó este brazo para arrastrarse lentamente hacia mí. Mis fosas nasales se llenaron del hedor de la muerte mientras la cosa se arrastraba lentamente hacia mí. Mis fosas nasales ardían mientras se llenaban con el hedor de la criatura. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verlo. Apenas pude contenerme para no vomitar hasta que escuché el horrible sonido que hizo su cuerpo mientras se arrastraba por el suelo. Me desplomé y vomité mis entrañas. Seguía acercándose y sin señales de detenerse. Estaba bloqueando la salida principal del gimnasio. Sin embargo, había suficiente espacio entre él y las paredes para deslizarme más allá de él, si era rápido. Respiré profundamente y me preparé para correr lo más rápido que jamás hubiera tenido que hacerlo. Concentré toda mi energía en ese espacio entre la pared del gimnasio y la criatura y salí corriendo. Cerré los ojos mientras pasaba corriendo junto a ella, temeroso de lo que podría encontrar si miraba demasiado de cerca. Mala idea. Sentí que viajaba a la velocidad del sonido mientras corría por el hueco, con las rodillas dobladas y los pulmones ardiendo. Todo iba bien hasta que mi pie resbaló en uno de los varios charcos de sangre. Perdí completamente el equilibrio y todo mi cuerpo voló hacia arriba en el aire, aterrizando con fuerza sobre mi pierna izquierda. Cuando caí al suelo, escuché un crujido preocupante. De repente, un dolor agudo atravesó mi rodilla izquierda y bajó hasta mi pie. Hice una mueca de dolor. Me había roto la pierna. No podía sentir la parte inferior de mi cuerpo, el shock me había paralizado. Me arrastré sobre mi trasero y miré hacia arriba para ver a la criatura comenzando a darse vuelta lentamente.
Me di vuelta sobre mi espalda y comencé a arrastrarme desesperadamente hacia la salida. Mientras lo hacía, escuché los ruidos extenuantes de la criatura acercándose a mí. Mi energía se estaba agotando rápidamente y el dolor en mi pierna solo se hacía más fuerte. Mis brazos se estaban debilitando y la criatura estaba justo detrás de mí. Su hedor me envolvió como una manta. En un lamentable intento de sobrevivir, me arrastré debajo de un banco en posición fetal, aceptando mi destino de ser consumido por esa cosa. Me quedé allí tendido durante lo que me pareció una eternidad hasta que el hedor se hizo más débil y los ruidos que me revolvían el estómago se desvanecieron. Miré por encima del banco y vi que la criatura había pasado de largo, casi como si no le interesara. La mano de porcelana se puso rígida de repente y empezó a arrastrarse casi como una araña a una velocidad increíble hacia la salida del gimnasio. Chocó contra la pared a una velocidad inmensa, derribando toda la pared. El suelo empezó a vibrar y temblar cuando la pared se derrumbó. Me agarré los oídos para protegerlos del intenso zumbido que producían los escombros que caían a mi alrededor. Cuando la criatura salió del edificio, esperaba oír los gritos de los estudiantes, los profesores y cualquier otra persona que pudiera haberse encontrado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Era surrealista, el único ruido que se oía era el de la criatura arrastrándose por el suelo, cada vez más distante. ¿Dónde estaba todo el mundo? Utilicé parte de la pared derrumbada para levantarme y mantener el equilibrio sobre mi pie sano. Conseguí saltar hasta la ventana que estaba justo enfrente del gimnasio y agarrarme del alféizar unos segundos antes de caer al suelo. La ventana estaba ligeramente abierta para que entrara la brisa. Estaba tratando de deslizar los dedos por debajo cuando escuché algo a la vuelta de la esquina. Sonaba como una mezcla del ruido que hace un perro al trotar y el arrastrarse que hacía la criatura del gimnasio. Mierda, dije en voz alta, demasiado perdido en el miedo para darme cuenta del error que había cometido. Lo que fuera que estaba detrás de la esquina comenzó a moverse más rápido. Intenté desesperadamente levantar la ventana con una mano, tirando con todas mis fuerzas. Era demasiado pesada. Ya me tambaleaba con una mano firmemente apoyada en el alféizar. Si la quitaba, me arriesgaba a perder el equilibrio por completo. No había otra manera, tenía que usar mi segunda mano si no quería sufrir la fe de todos mis otros compañeros de clase. Equilibré todo mi peso sobre mi pie derecho y levanté mi mano. Antes de poder siquiera agarrar la ventana con mi otra mano se resbaló y caí al suelo. Cerré los ojos preparándome para cuando la criatura atacara, pero todo lo que escuché fue un fuerte ladrido. Abrí los ojos y bajé lentamente las manos para ver a Sully, el labrador dorado del conserje, asomándose desde la esquina. Sonreí y di un suspiro de alivio. Sentí que el peso del mundo se había deslizado de mis hombros. Le silbé a Sully para que se acercara. Fue entonces cuando su cuerpo entero quedó al descubierto. Mientras avanzaba, se escuchó un sonido de lodo. Solo tenía razón a medias al decir que era una tontería lo que apareció a la vuelta de la esquina, porque Sully terminó después de sus dos patas delanteras. El resto de él era una monstruosidad. El resto de Sully más allá de sus patas delanteras era una bola de sangre similar a la criatura del gimnasio, pero esta bola de sangre estaba formada por el conserje, varios estudiantes, algunos pájaros y conejos. Sin palabras, demasiado sorprendido como para gritar, me subí al alféizar de la ventana y, usando la adrenalina acumulada, abrí la ventana superior de un tirón, casi arrancándola de sus bisagras y trepé por ella. Me desplomé en el suelo de la enfermería, golpeándome con fuerza contra las frías baldosas azules. Busqué por la pequeña habitación de arriba a abajo hasta que encontré lo que buscaba: un par de muletas. Entonces empecé a hurgar en el botiquín en busca de analgésicos. En mi frenética búsqueda, tiré al suelo todo tipo de medicamentos, tambaleándome sobre una pierna mientras los frascos de jarabe para la tos y aspirina se estrellaban a mis pies. Finalmente encontré una bandeja de analgésicos metida en el fondo del botiquín. Dejé escapar un suspiro de alivio y empecé a saltar hacia el lavabo. Cogí un vaso de plástico de la pila junto al grifo y tiré de la manija del grifo. Para mi sorpresa, no salía ni una gota de agua del grifo. Empecé a tirar de él frenéticamente hacia adelante y hacia atrás hasta que finalmente me di por vencido y golpeé la encimera con la mano en señal de frustración. Tenía que tomarlas secas. De mala gana destapé el frasco y puse una pastilla en mi palma. La miré por unos segundos, no muy entusiasmada con tomarla. Incliné la cabeza hacia atrás y prácticamente la tiré por mi garganta. Tragué con fuerza sintiendo cómo se deslizaba por mi garganta hasta mi estómago.
Solo tomé una, tenía la garganta tan seca que pensé que me ahogaría si tomaba más. La escuela estaba completamente desierta, no había un alma a la vista. Pequeños charcos de sangre cubrían el pasillo y había manchas rojas que se extendían en diferentes direcciones. Solo podía imaginar que esas manchas rojas provenían de los monstruos sangrientos, como caracoles que dejaban rastros de baba detrás de ellos. De vez en cuando oía un gorgoteo ocasional o un sonido monótono de lodo, mientras los monstruos se deslizaban por el edificio. Me mantuve alejado de ellos. Estaba seguro de que no estaban interesados en mí, pero no quería correr ningún riesgo. Salí de la escuela y descubrí que en todo el pueblo había ocurrido lo mismo. Todos habían desaparecido. Lo único que quedaba eran pequeños charcos de sangre. Las casas, las tiendas, los negocios y los restaurantes estaban desiertos. No quedaba nadie excepto yo y esos malditos monstruos sangrientos. Ni siquiera tuve el valor de volver a casa y comprobar si mi familia seguía viva. No creo que pudiera soportar verlos a todos aplastados en una bola de sangre. Estos monstruos sangrientos consumieron todos los organismos vivos del pueblo. Todo, desde personas hasta insectos. El más grande, al que me gusta llamar el rey de la carne, se encuentra en el corazón del pueblo. Cuando lo vi por primera vez, pensé que estaba muerto. A diferencia de los otros, este tenía dos brazos que parecían de porcelana que sobresalían de él, medía más de 15 m de altura y estaba hecho de toda la mierda que puedas imaginar. Su espalda estaba cubierta de pájaros muertos, como si un imán en su espalda los hubiera succionado del cielo. Su cuerpo estaba hecho principalmente de animales grandes como ciervos, ganado, perros y personas. Pero, al igual que el resto, no mostraba ningún interés. Hizo temblar los edificios a su alrededor al pasar junto a mí y su gorgoteo bajo enviaba vibraciones a través del suelo. Han pasado 7 días desde el desastre. Dejé de salir. Llevé todo lo que pude del supermercado local a una pequeña casa en las afueras de la ciudad y monté un campamento. Mi pierna me duele muchísimo y está magullada hasta el tobillo. Lo único que mantiene a raya el dolor son los analgésicos, que se acabaron hace unos días. Dejé de salir porque no había nada a lo que ir. Ver esos monstruos sangrientos acechando por ahí y reconocer a personas en ellos estaba afectando mucho mi salud mental. La soledad tampoco ayuda. Me estoy volviendo loca por la soledad. Ver a esos monstruos probablemente me lleve al límite. Todo este tiempo de inactividad solo me ha dejado con preguntas que probablemente nunca obtendrán respuesta. ¿Por qué no me aplastaron hasta convertirme en un monstruo sangriento? ¿Soy el único que queda? ¿Por qué pasó esto? ¿Quién lo hizo? ¿Qué lo hizo? 2 cosas importantes han sucedido desde el desastre. El cuarto día, me dirigía a la farmacia a comprar más analgésicos cuando oí un fuerte estruendo que venía de arriba. Era un helicóptero militar. Se acercaba cada vez más, hasta que me di cuenta de que estaba aterrizando a pocas calles de distancia. Salté lo más rápido que pude hasta la vieja tienda y entré por la ventana rota. Me escondí debajo de la ventana por un rato hasta que escuché pasos que se acercaban. No sé por qué decidí esconderme, pero algo parecía extraño en la situación. Casi me encogí de hombros ante esa sensación y casi me levanté de un salto para gritar pidiendo ayuda cuando escuché a uno de los soldados decir: ya saben las órdenes, maten a todo lo que se mueva, no podemos dejar que la infección se propague fuera del perímetro. Mi corazón comenzó a acelerarse, me encogí lo más que pude hasta el suelo, sintiendo un dolor agudo en la espalda mientras pequeños trozos de vidrio roto se hundían en ella. Oí el ruido del metal y los pasos pesados mientras los soldados empezaban a caminar hacia la tienda. ¿Por qué vienen por aquí? Pensé con un sudor frío. Mi pregunta pronto fue respondida cuando uno de ellos dijo: estoy captando una señal de calor de ese edificio. Cerré los ojos y me preparé para el final, después de los días traumáticos que acababa de pasar, estaba casi lista para ello. Esperé y esperé, con el corazón en la boca y todo mi cuerpo temblando mientras los soldados se acercaban. Estaban abriendo la puerta cuando un extraño ruido gorgoteante se escuchó desde la parte trasera de la tienda. ¿Qué diablos fue eso?, gruñó uno de los soldados apuntando su rifle hacia la fuente del ruido. Ahora estaban en la tienda, a solo unos pocos pies a mi derecha. No me habían notado todavía, ambos estaban distraídos por el ruido y tenían sus armas apuntando al mostrador en la esquina trasera izquierda. Me quedé tan quieto y tan callado como pude, conteniendo la respiración en anticipación, asustado de que incluso parpadear alertara a los soldados de mi presencia. De repente uno de ellos gritó: sabemos que estás ahí.
El otro soldado prosiguió con identifícate. Ese repentino estallido de ruido casi me hizo saltar de la piel. Se oyó un ruido enfermizo de pasos lentos cuando la criatura sangrienta comenzó a arrastrarse por el mostrador. Cuando terminó su ascenso por encima del mostrador, los dos soldados gritaron mierda. Al unísono. Shosho, dispárenle. Gritó uno de los soldados con la voz quebrada y quebrada sin control. Los dos comenzaron a disparar balas contra el monstruo. Me apreté los oídos ante el sonido ensordecedor de los rifles. A pesar de sus esfuerzos, la criatura continuó su persecución hacia ellos. A medida que la criatura se acercaba, los dos hombres cayeron al suelo y comenzaron a gritar de dolor mientras sus cuerpos comenzaban a vibrar violentamente. Fue entonces cuando pude ver de primera mano cómo los monstruos sangrientos consumían a sus presas. Fue lo más extraño y espeluznante que he presenciado en mi vida. Era casi de otro mundo. De manera completamente silenciosa, sus cuerpos comenzaron a explotar en cámara lenta. Cuando digo cámara lenta, quiero decir que literalmente pude ver cómo cada tira de tejido se separaba de sus huesos, cada vena y tendón se desprendía de sus músculos. Vi cómo sus cajas torácicas se desmantelaban, cómo sus globos oculares salían flotando de sus cráneos, y cómo sus órganos se separaban poco a poco. Cuando este proceso de separación terminó, cuando solo quedaron dos montones de vísceras, huesos, piel, músculos y órganos suspendidos en el aire, todo comenzó a moverse lentamente, casi magnéticamente, hacia la criatura. De repente, cuando llegaron a unos 30 centímetros de la criatura, el tiempo volvió a la normalidad y en un abrir y cerrar de ojos se fusionaron con la criatura. Me quedé allí en estado de shock durante 10 minutos mientras la criatura sangrienta pasaba a mi lado y salía por la puerta. Cuando se me pasó el shock, agarré mis muletas y comencé a saltar lo más rápido que pude por la parte trasera de la tienda. Podía oír disparos a lo lejos mientras me abría paso por los callejones de regreso a la casa que ocupaba. Obviamente, más soldados habían entrado en contacto con los monstruos sangrientos. Cuando regresé a la casa, oí todo tipo de ruidos extraños a lo lejos. Ruidos como de motores de helicópteros y camiones, gente gritando y algún que otro tiroteo. Subí las escaleras y entré en el dormitorio de invitados. Mirando por la ventana a lo lejos, un poco más allá de la carretera rural, pude distinguir lo que parecía una base militar. Estaba demasiado lejos para ver lo que estaba pasando, pero pasé toda la noche observándolo como un halcón. Después de todo, lo único que podía hacer era comer, dormir y preocuparme por el dolor constante de mi pierna rota. Al día siguiente volví a la ciudad para ver si podía encontrar algún tipo de medicamento para mi pierna. El dolor se había vuelto tan insoportable que casi me daba la bienvenida a la idea de que el personal militar me matara a tiros. Pero los únicos seres vivos discutibles con los que entré en contacto fueron las criaturas sangrientas. Entré en la farmacia ahora abandonada y comencé a hurgar en sus existencias. Llené una bolsa de plástico que había encontrado flotando afuera con todos los analgésicos y sedantes que pude llevar. Al salir, noté algo. En un estante cerca de la puerta había un par de binoculares. Pensando en la base militar, los agarré y logré meterlos en la bolsa. El viaje de regreso fue tan aburrido como el de ida. Cuando llegué a casa, comí melocotones enlatados, arroz hervido, lo último que me quedaba de comida, y subí a mi habitación. Tomé más analgésicos de los que probablemente debería haber tomado y después tomé una gran dosis de sedantes. Los sedantes hicieron efecto casi de inmediato y entré en un sueño profundo mientras me hundía en la cama. Mi sueño estuvo plagado de pesadillas y los analgésicos tampoco aliviaron el dolor en mi pierna. Dormí durante lo que me pareció una eternidad, pero en realidad solo estuve inconsciente durante un día. Me despertó el sonido ensordecedor de las explosiones y los disparos. Salté de la cama, olvidándome de que tenía la pierna rota e intenté ponerme de pie. Hice una mueca de dolor al apoyarme en la pierna. Conseguí agarrar mis muletas antes de desplomarme. Cogí los binoculares de la cómoda y me arrojé hacia la ventana. Rápidamente jugueteé con el picaporte y la abrí. Saqué la cabeza y presioné los binoculares contra mis ojos. No podía creer lo que estaba viendo. A lo lejos, el rey de la carne se dirigía hacia la base militar. Algo le estaba sucediendo al rey de la carne. Escaneé el área y lentamente comencé a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Los monstruos sangrientos se estaban fusionando con el rey de la carne y lentamente la criatura comenzó a tomar forma. Dos monstruos sangrientos con grandes piernas que parecían de porcelana se aplastaron debajo del rey de carne y lo levantaron del suelo.
Luego, otros dos monstruos sangrientos con grandes brazos que parecían de porcelana se arrastraron hacia el rey de carne. Reconocí a uno de ellos, era el del gimnasio. Se arrastraron hasta la espalda del rey de carne y se aplastaron contra sus hombros. El rey de carne sin cabeza comenzó a caminar sobre sus nuevos pies hacia la base militar. Fue extraño buscar a esta criatura gigante y sangrienta, parecida a una muñeca, en la vida real. Los militares estaban descargando todo lo que tenían sobre el rey de carne. Tanques, helicópteros, lanzacohetes, rifles, fuego y, a lo lejos, podía ver refuerzos que transportaban misiles hacia el campo de batalla. Pero fue en vano, el rey de carne simplemente absorbía todo lo que le arrojaban. Sabía lo que se avecinaba, solo había un resultado de esta pelea. Y, por supuesto, sucedió. A medida que el rey de la carne se acercaba, una luz cegadora seguida de un zumbido ensordecedor sofocó mis sentidos. Pero esta vez no sentí dolor y sus efectos solo duraron unos segundos. En un solo movimiento, el rey de la carne había absorbido todos los organismos de esa base. Hubo un silencio ensordecedor cuando recuperé el sentido y me llevé los binoculares a los ojos. El rey de la carne ahora caminaba por la base, aplastando todo lo que se encontraba a su paso. Esperé unas horas antes de decidir bajar allí para verificar los daños y ver si podía encontrar algo de comida. El rey de la carne había dejado un río de sangre que le llegaba hasta los tobillos. Los terrenos de la base estaban cubiertos de munición gastada y charcos de sangre donde alguna vez estuvieron los soldados. La mayoría de los edificios fueron aplastados por el rey de la carne, pero quedó una fila de tiendas de campaña. En esa tienda encontré una computadora con acceso a internet. Así es como estoy escribiendo esto. Para cuando leas esto, habrá comenzado una epidemia. Puedo ver a los monstruos sangrientos más pequeños saliendo de la ciudad, siguiendo al rey de la carne. Esto es una advertencia. Escapa de los Estados Unidos mientras aún puedas. Pero temo que sea solo cuestión de tiempo antes de que se extienda al extranjero. Esta epidemia pondrá a la humanidad de rodillas, solo espero no ser el único inmune.